Crear Fakemon no solo es diseñar personajes sin ningún propósito en específico. Cada uno tiene que tener una finalidad, algo que te haga sentir que tu Fakemon tiene una razón de ser, un mensaje que contar o una historia por descubrir. Es por ello que hoy estaremos abordando la creación de personajes para ampliar más el extenso universo Pokémon. ¿Quieres descubrir lo que Tezcaya tiene para ofrecerte? ¡Vamos por ello! Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy crearemos nuevos Fakemon, Orquiadra. En ocasiones nos resulta complicado conseguir la inspiración necesaria para poder desarrollar nuevos personajes. Quizá tengamos muchas ideas en nuestra cabeza, pero no sabemos por dónde empezar. Y hoy es un buen momento para ejemplificar un poco el proceso que podemos seguir para crear un Fakemon inspirados en elementos de la naturaleza. Desde hace ya varios años tenía la idea de crear Fakemon inspirados en especies endémicas y relevantes de mi país, y así poder demostrar a las demás personas la gran biodiversidad que nos rodea, pero no somos capaces de apreciar. La biodiversidad de México es increíble. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a la abundancia de especies, recursos genéticos y ecosistemas marinos y terrestres, México se encuentra entre las 12 naciones megadiversas del mundo, y posee además el privilegio de contar con litorales en 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. Es por esta razón la importancia de destacar las especies que abundan en el país, pues desgraciadamente, según la página biodiversidad.gov.mx, en México existen alrededor de 535 especies en peligro de extinción, 48 especies extintas en el medio silvestre, 902 especies amenazadas y 1.183 especies sujetas a protección especial. Justo estos datos me hicieron pensar en darle una representación a esas especies que peligran, para que la gente las conozca y si en algún momento se topa con alguna de ellas, sepa identificarlas y pueda protegerlas. Tal es el caso del sujeto que abordaremos hoy. Prostechia cochleata es una orquídea nativa de Centroamérica, las Indias Occidentales, Colombia, Venezuela y el sur de Florida. Es la flor nacional de Belice y se le conoce como orquídea negra. ¿Te gustaría conocer mi propuesta para la representación de esta especie? Te invito a seguir viendo este video. Para la primera etapa de esta especie, crearemos un pequeño brote de flor. Su apariencia claramente será infantil, cual si fuera un bebé. Justo esta característica le otorgará su nombre, Orchild, nombre que provendrá de la combinación de las palabras en inglés orchid y child, algo que podríamos interpretar como niño o niña orquídea. Al ser un pequeño brote, su diseño no tendrá muchos elementos. Queremos que la simpleza domine, pero que nos permita darle una personalidad infantil, tierna e inocente. Para ello, le daremos una gran mirada brillante, una alegre sonrisa en su rostro y una actitud positiva. En cuanto a la gama cromática que tendrá su diseño, dominarán los colores verde y violeta pastel. Su apariencia parecerá no tener un cuerpo definido como tal. Sin embargo, añadiremos un pequeño tallo en la parte inferior para, a partir de ahí, seguir con su diseño en futuras etapas evolutivas, por lo que agregaremos de forma sutil unas pequeñas hojas a modo de adorno que podrían funcionar como unos cortos brazos. Nuevo registro. Orchild, tipo planta. Orchild vive en grupos dentro de las selvas y bosques. Es un ser bastante inocente, por lo que le gusta merodear por los bosques sin realmente conocer los peligros a los que se puede enfrentar. El dulce aroma que genera en las colonias de Orchild es capaz de apaciguar los pensamientos negativos, por lo que en las zonas donde suele habitar es muy poco común que existan problemas. Para la segunda etapa evolutiva de Orchild, crearemos un diseño con aires más femeninos. Intentaremos diseñar una pequeña hada vegetal, siguiendo claramente la idea de su etapa anterior. Fairoma, quien origina su nombre de la combinación de la palabra en inglés fairy y aroma, intenta remitir a una hada aromática. Sin embargo, como dato curioso, no pertenecerá al tipo hada, sino que su nombre asignado derivará de la creencia popular de la gente que la consideran un ser mágico. Volviendo al diseño de este personaje, en su cabeza se hará evidente de que el brote que la caracterizaba ahora ha florecido, dando forma a esa curiosa flor que posee su contraparte en la vida real. Las pequeñas hojas que aparentan ser sus extremidades ahora se han desarrollado para ser un par de brazos funcionales. Fairoma es juguetona, traviesa, pero sobre todo amorosa. En su espalda posee semillas que en un futuro germinarán para darle su asombrosa forma final. Nuevo registro. Fairoma, tipo planta. Fairoma es conocida como el hada de los aromas florales. Es bastante tímida,
por lo que comúnmente se oculta entre los arbustos para pasar desapercibida. Aunque no es una estrategia inteligente, debido a que su intenso y exquisito aroma la delata. Es bastante curiosa. Tiene la capacidad de hacer florecer pequeños ecosistemas. Para su última evolución, intentaremos plasmar de manera fiel la apariencia de esta planta. Su contraparte de la vida real pareciera ser una orquídea pulpo por la cantidad de hojas que salen debajo de su flor. El nombre de este personaje será Orquiadra, de la combinación de la palabra orchid, hada, y la deformación de la palabra driada. Esta última hace alusión a las ninfas de los bosques, seres que se creían que cuya vida se enlazaba a la de los árboles a los cuales estaban unidos, por lo que podremos interpretar su nombre de forma sencilla como hada driada orquídea. La apariencia de esta flor es realmente hermosa, por lo que queremos representar esa peculiar forma en este diseño. A diferencia de su etapa anterior, la flor que Orquiadra posee en su cabeza es muchísimo más grande, tiene una mayor cantidad de extremidades y además son más largas. Orquiadra tiene un diseño hipnótico que en combinación con sus extravagantes colores le dan una apariencia psicodélica, y es justo esta característica la que le otorgará su segundo tipo, el psíquico. La personalidad de esta ninfa es muy calmada, casi podríamos decir que frívola, pues no es muy expresiva. Sin embargo, es así por razones trágicas. Nuevo registro. Orquiadra, tipo planta psíquico. Orquiadra es tan bella como misteriosa. Se dice que tiene la capacidad de identificar a las personas con malas intenciones. Su extravagante belleza es capaz de encantar a quien la vea. Es tan poco común encontrarse con una. Por esta razón se le considera un ser mítico. Se cree que en realidad utiliza sus habilidades mentales para pasar desapercibida. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para este nuevo Fakemon? ¿Has diseñado tus propios Fakemon? Te invito a unirte a nuestra comunidad en Discord, Viajeros de Tezcaya, y compartirnos tu talento. Así podremos platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a todas las redes. Estamos ansiosos por ver lo que eres capaz de crear. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no olvides de darle me gusta o compartir a este video. Será de gran ayuda para el canal y así me enteraré de que quieres saber más.